gracias a todos por haber venido. Me presento, yo soy Marc Conesa, lidero el área de alianzas y partners dentro de Factorial, software de recursos humanos en la nube, y tengo hoy el privilegio de estar con Ana, responsable de Personas y Cultura de Atlanter, con más de 20 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Entonces, vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de cómo los datos están impactando en los recursos humanos a día de hoy, y luego vamos a entrar un poco más en detalle en cómo una empresa a día de hoy como Atlanter está gestionando la parte de recursos humanos y cómo está tratando las personas, la cultura y qué decisiones están tomando a día de hoy, ¿vale? Entonces, para poneros un poco, Ana y yo, en situación, ¿cuántas personas de las que estáis aquí gestionáis personas, tenéis personas a vuestro cargo? Levantar la mano. Unos cuantos, ¿no? Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, ¿cuántos de estos que habéis levantado la mano tomáis decisiones que se toman cuando uno gestiona personas basadas en datos reales, numéricos, operativos? Levantar la mano. Me faltan, manos ahí. Me faltan manos. Y yo creo que venimos de tomar muchas decisiones basadas en sensaciones, en feeling. En esta persona trabaja más porque se queda más horas, esta persona trabaja menos porque se le cae el boli a cierta hora y quizá no es tan productiva, pero son sensaciones muchas veces. Entonces, ya que estamos en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y los datos, vamos a ver para qué necesitamos los datos en el mundo en el que vamos a hablar. Los datos, a priori, para tomar decisiones. A esto lo tenemos bastante claro. Pero dentro del mundo de los recursos humanos, estas decisiones impactan 100% a las personas. Entonces vamos a intentar ver cuáles son esos datos, cuáles son esas decisiones y cómo podemos hacer que esas dos cosas nos ayuden a tomar mejores decisiones. El objetivo de Factorial, para que no lo conozcáis, que es un software de recursos humanos, es empoderar a las pymes para que tengan datos, para que tengan decisiones un poquito más basadas en realidades, no tanto en lo que hemos hecho siempre, ¿no? de tomar esos feelings que nos han hecho tomar decisiones mejores o peores. Pero no digo que no lo hagamos así, digo que nos apoyemos en datos para poder utilizar otra vez el feeling, pero que sea algo un poquito más basado en cosas. Entonces, tenemos datos, tomamos acciones. Aquí os he puesto 6 cosas que a priori todos deberíamos saber dentro de nuestros equipos para tomar decisiones. ¿Sabes cuál es la tasa de retención en tu empresa? ¿Cuánto tiempo tardas en contratar a una persona? Que levante la mano, por favor, ¿quién sabe de media cuánto se tarda en contratar a una persona en su empresa? ¿4? ¿5? ¿5 aventajados? ¿Cuánto, más o menos? ¿Cuánto tiempo? 35 días. Ostras. O sea, ese dato, yo, por ejemplo, no tener ese dato, me ha pasado alguna vez, por ejemplo, en Factorial, que en los últimos años hemos crecido mucho, hay un proyecto, hay una oportunidad, vamos a contratar a 200 personas. Hemos pasado de 50 a 1.100 personas en 3 años. Entonces, actualmente tenemos 200 vacantes abiertas, y eso es una realidad de nuestro día a día. De hecho, Atlanter también habéis incrementado el equipo en casi 100 personas en el último año. Sí. Entonces, ¿qué nos ha pasado veces? Entra un proyecto, hay que contratar a 200 personas y lo vas a hacer en un mes. Y yo, sí, lo voy a hacer en un mes y vamos a hacer este proyecto. No es real. No es real porque quizá eran 35 días la media de contratación y uno se envalentona y dice que va a llevar ese proyecto a cabo, y ese proyecto a cabo luego tiene unas repercusiones y no sabemos cuánto es el tiempo que necesitamos exactamente de media para contratar a una persona. Entonces, saber esas pequeñas cosas hacen que las decisiones que tomemos pues tengan más coherencia y tengamos más credibilidad como responsables de personas. ¿Cuánto dinero cuesta contratar a una persona? ¿Quién lo sabe de media? ¿Cuánto creéis que cuesta contratar a una persona de media? 35% de su sueldo, ¿eh? ¿Cuánto dirías? 25% de su sueldo. Y si nos viene una persona de nuestros equipos que le encanta el proyecto, que está súper a gusto, pero que quiere un incremento salarial de 1.000 euros,
y no se le da y se va y hay que buscar otra persona, es mucho más caro, ¿eh? Es mucho más caro. Entonces, no digo que subamos salarios, no digo que bajemos salarios, simplemente que sepamos cuánto cuesta contratar a una persona nueva, que sepamos eso, o que sea una decisión que nos ayude a saber manejar los salarios. ¿Qué empleados tienen mejores resultados? Cada empleado, cada empleada debería tener un plan de carrera en su empresa. ¿Basada en qué? Bueno, en lo que queramos, pero si sabemos quién performa más, quién performa menos, es simplemente una excusa más para saber qué plan de carrera debe tener una persona, cuánto debe cobrar una persona, a quién hemos de fidelizar, a quién hemos de fidelizar más todavía, pero si no sabemos quién performa más en un equipo de 25 expertos laborales, ¿cómo vamos a tomar decisiones al respecto, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de los empleados actualmente? Hay cosas tan sencillas tecnológicamente para implementar a día de hoy como una encuesta de satisfacción para saber cuál es el clima laboral de una empresa, que esto a día de hoy pues ya tenemos herramientas y datos para luego tomar decisiones. ¿Qué podemos medir? Todo. Lo podemos medir todo. Distribución de cargas de trabajo, evaluación del desempeño, clima laboral, desarrollo profesional, procesos de reclutamiento y comportamientos de trabajadores. Lo podemos medir todo, pero aquí os digo 6 cosas que a día de hoy cada vez vemos más en las empresas que midiéndolo pueden empezar a tomar buenas decisiones. Y medir esto no es extremadamente complejo y ahí voy y ahora veremos el por qué no es extremadamente complejo. Pero si no se mide no se va a mejorar. Es extremadamente complicado. Mejorar algo que no sabes que tienes que mejorar. Extremadamente complicado. Entonces, los principales retos que nos encontramos o hemos visto las empresas que se encuentran a día de hoy es, yo creo que nadie de aquí va a decir, no me apetece medir la rotación, no me apetece medir cuánto me cuesta, pero el día a día nos come, no tenemos facilidad, no tenemos datos, nos pensamos que para sacar esos datos necesitamos un data scientist de 25 años de experiencia para sacar ese dato, y la realidad no es esa ya a día de hoy. Hay retos, sí, pero la realidad es que tenemos una accesibilidad mucho más real a los datos que lo que teníamos hace 2, 3, 4, 5 o 5 años. Entonces, los principales retos a día de hoy es integrar los datos. Es herramientas de recursos humanos, de nómina, de gastos, integrarlas para que realmente esos mismos datos, cuando hablo de retención, que realmente sepa que esa retención va vinculada al portal que tenga de empleado, donde tengo los datos de mis empleados, que cuánto cobran, que cuál es su plan de carrera, que cuánto le subí el salario, y si no tenemos un dato integrado de los empleados, es más complicado tener los datos. Y luego limpiarlos. Yo creo que llevamos años hablando de los datos, pero si no están limpios y de una forma visualmente sencilla de interpretar, suficiente tenemos con saber que tenemos que hacer las cosas bien, como para que tengamos que ponernos a pensar dónde está ese dato, y al final lo que intentamos con Factor es dar esos datos de una forma muy visual para que una capa de management no tenga ni que pensar que el dato es importante, que lo tenga, que lo vea y que luego tome decisiones. Pero al final es el primer paso, tener el dato limpio, visual, y a partir de ahí que no se quede en vano, que podamos tomar decisiones al respecto, ¿vale? Entonces las preguntas las vamos a hacer a Ana directamente, ¿vale? Para entender un poquito más cómo a día de hoy hacéis las cosas en Atlanter, qué decisiones tomáis, qué KPIs medís en recursos humanos. Entonces, si primero puedes explicarle al resto de gente qué es Atlanter, cuántos sois y qué hacéis, por favor. Muy bien, bueno, pues Mar, muchas gracias. ¿La escucháis? ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, intentaré hablar un poquito más alto. Vale. Pues en primer lugar, gracias Mar por la invitación. Y sí, bueno, Grupo Atlanter somos una asesoría que busca, pues efectivamente, ser la asesoría integral y de referencia para las empresas en España. Actualmente contamos con 400 profesionales en 5 zonas en España: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. Y bueno, pues actualmente efectivamente somos 400 personas que en el último año además hemos incorporado 100 personas a nuestro equipo y bueno, pues que estamos en un proceso de constante crecimiento, tanto a nivel orgánico como inorgánico. Y nuestro reto es basarnos en 2 pilares fundamentales para el desarrollo de la organización, que son las personas, el desarrollo de nuestros equipos
y el desarrollo de la tecnología. Somos totalmente conscientes que sin estos dos pilares pues va a ser mucho más complicado poder hacer evolucionar nuestra organización y coger la velocidad que queremos coger a día de hoy. Totalmente. Entonces, yo he hablado de algunos KPIs que es interesante medir en recursos humanos, pero tú como responsable de recursos humanos y viviendo esto en el día a día, ¿qué dirías o cuáles son los KPIs principales que dirías que vale la pena medir? Ojalá todos, pero ¿cuáles son los que crees que son más importantes medir en una organización de 400 empleados con cada uno hijo de su padre, su madre? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, nosotros a día de hoy tenemos una estrategia de medición de datos basada en los datos o la información de tipo más cuantitativa o los datos que tradicionalmente siempre se han medido en el ámbito de recursos humanos, como son pues, la rotación, el absentismo, la edad media, la plantilla media, bueno, datos que nos dan indicadores mucho más hard, pero lo más importante ahora es incorporar información desde el punto de vista cualitativo, información relacionada con la experiencia, con la vivencia del día a día de los profesionales, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos incorporando este tipo de KPIs. Vale. KPIs que están relacionados con, oye, ¿cómo está siendo el proceso de onboarding dentro de la organización de los profesionales? KPIs relacionados con nuestro día a día y nuestras sensaciones dentro de la organización, cómo es el acompañamiento del manager, cómo son las relaciones con mis compañeros, si las herramientas de trabajo son adecuadas o no lo son. El otro día leí un gráfico que había donde decía que en el mundo de la selección el 50% de las vacantes se cubren con el boca a oreja. El 50% de las vacantes que hay en una empresa, el 50% con el boca a oreja. Entonces decía que el hecho de que una empresa tenga un buen onboarding, es decir, que tú entras en una empresa y tienes una buena experiencia y que eso puedas cuantificarlo con datos si realmente tienes una buena experiencia, hace que tú después de la primera semana vayas a tu casa y le digas a tu primo, a tu madre, a tu amigo, al amigo de tu amigo, que bien se trabaja en Atlante, que bien se trabaja en Factorial, que bien se trabaja en esa empresa. Entonces, si no conseguimos tener una buena experiencia o conseguir una buena experiencia de onboarding, estamos limitando el 50% de nuestra captación de talento. Entonces, el poder medir ese onboarding que decías o cómo de satisfecha está la gente en su primera semana de trabajo, es que te está ayudando radicalmente a captar talento. Completamente. De hecho, nosotros medimos en dos momentos, ¿no? Dentro del onboarding medimos a las 2 semanas de la incorporación y a los 2 meses de la incorporación. ¿Vale? Primero porque no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión y segundo porque el coste que produce pues un mal onboarding dentro de las organizaciones es elevadísimo. Entonces, bueno, ahí nos da tiempo, ¿vale? En la primera toma de contacto de las 2 semanas nos da tiempo a reaccionar rápidamente de cara a ver, oye, ¿qué stopper está habiendo? Tengo un problema de integración en el equipo, no me funcionan los programas informáticos, mi manager no me hace caso. A partir de ahí nosotros detectamos la información rápidamente y actuamos. O sea, intentamos siempre pues, adelantarnos lo máximo posible a los acontecimientos. Y lo mismo nos ocurre con el proceso de onboarding. Es decir, cuando una persona decide abandonar la organización, tenemos que tener muy claro cuáles son las causas y los motivos por los que los profesionales deciden pues, no seguir formando parte de nuestro equipo, ¿no? Y a partir de ahí hemos introducido pues, el NPS, ¿no? la medición también relacionada con la recomendación de los profesionales para trabajar o no en nuestra organización. Y bueno, pues aquí también segmentamos por diferentes motivos de salida para poder tomar decisiones y definir nuestros objetivos en el área de personas en base a esto. ¿Esto qué significa? Pues que si las personas o un alto porcentaje de personas abandonan la organización por flexibilidad o medidas de conciliación, la empresa tiene que trabajar y tiene que apostar en sus objetivos estratégicos de personas hacia esto. Por ejemplo. Yo creo que ese es el paso 2, ¿no? Es decir, hablamos de que, yo qué sé, tenemos un porcentaje de gente que se va de la empresa por X motivo del 20%, analizamos el porqué y vemos que antes no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, porque no tenemos flexibilidad horaria o porque no tenemos trabajo en remoto X días.
eso es primero saberlo, ¿no? Es decir, tener un dato que te permita saberlo. Si no hay un sistema de medición fácil y sencillo, lo que hacemos es, venga, va, esta persona se va y perdemos una cantidad de información brutal que impactará en los siguientes años de nuestra empresa por no haberle preguntado nada a esa persona que ha trabajado con nosotros y se está yendo y estamos perdiendo este conocimiento. Entonces, una vez cogemos ese conocimiento, es lo que hablamos, ¿no? Tenemos el dato, es muy bonito, venga, fenomenal. Entonces, ¿qué acciones hacemos, ¿no? Es decir, una vez sabemos que el 20% de la plantilla rota y que es por que tiene poca flexibilidad horaria, ¿qué se tiene que hacer luego? Es decir, ¿qué acciones se pueden hacer en una empresa para que esos datos a lo largo del tiempo pues vayan cambiando un poco a nuestro favor? Bueno, pues evidentemente es ponerlo en marcha. Es decir, si realmente los equipos o las personas nos están diciendo que se marchan de la organización porque no tienen flexibilidad horaria, por ejemplo, o condiciones o mejores condiciones de conciliación, lo que tenemos que hacer es poner en marcha acciones. Es decir, al final no vale con que, oye, me han dicho, oye, el equipo tal está desmotivado o esta persona está diciendo no sé qué. Hay que fundamentarlo en datos. Es decir, tuve un jefe hace mucho tiempo que decía que en los recursos humanos no hay que hablar de cuentos, sino que hay que hablar de cuentas. Entonces, la cuestión y la cosa es poner en marcha estas acciones. Si obtenemos un dato de rotación alto en un perfil concreto de profesionales, como puede ser, imaginémonos, un perfil junior, es decir, los profesionales que entran en la organización en una etapa de assistant o de estudiantes, pues rotan mucho, tendremos que trabajar y poner en marcha programas para retener ese talento. Este es un caso concreto que nosotros hemos hecho dentro de la organización. Por ejemplo, desarrollando un talent program muy enfocado al desarrollo profesional de este perfil junior que detectamos que, por diferentes motivos, pues estaban abandonando la empresa. Eso es una acción, ¿no?, basada en he tomado unos datos, veo que realmente eso es un problema o puede ser un problema a largo plazo de la compañía, tomo acción, ¿no? Y creo un programa pues, de referidos o un programa de formación de futuros expertos en X materia y ya los tengo en casa, ¿no? Y eso lo vivimos nosotros en el día a día con la tecnología también, en las partes más de diseño de producto, ingeniería. Si queremos seguir fichando al ritmo que fichamos por 4 año tras año, o vemos qué dificultad tenemos a día de hoy para contratar talento y tomamos medidas hoy, o el día de mañana seremos mucho menos competitivos con otras empresas que sí hayan sido capaces de crear talento para ellos. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo crees que el uso de los datos y tomar decisiones basadas en datos, cómo beneficia, cómo hace mejor a una empresa? ¿O habéis notado que a vosotros os hace mejor empresa por haber tenido datos, analizarlos y tomar decisiones al respecto? Por supuesto, porque si no, como te decía anteriormente, Marc, al final en recursos humanos no se pueden tomar decisiones basadas en intuiciones, ¿vale? Si bien los departamentos de recursos humanos parece que siempre hemos tenido un poco esa connotación, ¿no? De bueno, sí, mira, es que he hecho una entrevista y este es muy majo, ¿vale? Esto cada vez tiene que ir cambiando más. De hecho, además, bueno, pues también he de decir que la apuesta de las organizaciones por potenciar las áreas de recursos humanos, pues cada vez yo creo que lo tienen más claro Absolutamente. Y lo integran dentro de sus, bueno, pues de la toma de decisiones y de la estrategia de las organizaciones. Y evidentemente, si no tenemos datos detrás que nos avalen la toma de decisiones, pues siempre iremos un poco por detrás de los acontecimientos. De hecho, este punto ha salido en varias conversas en los últimos meses, que es cada vez los departamentos de recursos humanos tienen más fuerza en la toma de decisiones de la empresa a nivel de negocio. Entonces, tenemos la responsabilidad dentro de recursos humanos de saber lo que decimos. Es decir, si queremos realmente impactar realmente en el negocio, tenemos la obligación de ir con datos reales. Tenemos la obligación de decir, oye, si creo que mi compañía será mejor empresa subiendo el 25% de salario medio de la empresa o cambiando el teletrabajo o cambiando eso, o nos basamos en unos datos reales para ir a un comité y decir, y esto debe ser así porque impacta directamente en la rotación, en la fidelización, consecuentemente en el negocio,
o lo hacemos de esta forma, basado en datos reales, o simplemente nos seguiremos basando en creo que hay que dar flexibilidad horaria, pero ¿por qué? No lo sé. Entonces eso yo creo que es vital a día de hoy. Efectivamente, y también es importante, hombre, la escucha activa. Evidentemente, cuando estamos hablando de departamentos de personas, siempre tenemos que tener presente que, que nosotros un poco como los políticos, tenemos que bajar al barro, Total. tenemos que escuchar a la gente y no limitar la conversación. Es decir, que los datos tienen que estar acompañados de esta relación y de esta escucha activa a los equipos. Total. Porque, bueno, pues era una manera también de contrastar y de reconfirmar lo que me están diciendo los datos. Total. Y más ahora, y ya para finalizar un poco el tema, que viene, pues aquí lo habéis hablado ya en estos 2 días 120 veces, pero la inteligencia artificial, ¿no? Que la ponemos un poco en todas las áreas de las empresas. De todos los que hemos levantado la mano antes con la gestión de persona, ¿cuántos habéis utilizado realmente inteligencia artificial ya para vuestra gestión de personas o atracción de talento? ¿Una mano por ahí? 2 manos, una mano y media por ahí, 3, 4. Ahora está todo por crear todavía con la nueva tecnología que nos viene, y en recursos humanos no podemos mirar hacia otro lado. Quiero decir, también tenemos que abrazar estas tecnologías, y aunque sean cosas muy sencillitas, hay muy pocas manos levantadas con lo mucho que ya se puede hacer a día de hoy en la parte de atracción de talento y gestión de personas. Desde crear una job description con inteligencia artificial con un botoncito, y al final te ahorras crear una job description, como hacer una encuesta de satisfacción y ver los resultados que te da la gente simplemente entendiendo una valoración X entre empleados, o incluso coger esos currículums y esa job description y ya poder hacer un match bastante acertado de cuáles son las personas que encajarían en una posición. Entonces, nosotros en Factorial estamos obsesionados en que toda esta tecnología no reinvente nada, sí que nos ayude a hacer mucho más efectivo y fácil lo que ya hacemos a día de hoy de una forma bastante más manual, y cambiará muchísimo los próximos años, pero sí que es verdad que hemos de estar preparados. Entonces, no sé, Ana, ¿tú cómo ves los próximos años? Es decir, ¿qué nos depara a los equipos de recursos humanos en los años que vienen con toda esta situación tecnológica que tenemos? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial dentro del ámbito de recursos humanos nos tiene que ayudar, por una parte, a mejorar nuestra eficiencia y productividad de nuestros departamentos, pues en tareas que pueden ser a veces un poco rutinarias. Por ejemplo, pues una criba curricular. Oye, meter inteligencia artificial dentro del proceso de selección nos va a ayudar, pues, a poder tener mucho más claro cuáles son los perfiles de éxito, y a partir de ahí, pues, evitar tareas y trabajos que a veces son, pues, muy repetitivos y que aportan poco valor añadido. ¿Qué más? Pues bueno, pues desde esto hasta incorporar bot dentro de incluso las propias consultas que nos hacen los profesionales, pues de cuestiones que son, pues, muy del día a día, ¿no? Del convenio colectivo, de los días de permiso, de tal. Es decir, pues todo esto nos va a ayudar a los departamentos de recursos humanos a incrementar nuestra eficiencia. Y luego también, pues oye, el futuro, pues tenemos desde el coaching que te pueden hacer a través de inteligencia artificial, hasta podernos dar, pues, mediciones mucho más concisas y mucho más precisas, pues relacionadas con, por ejemplo, dentro de un proceso de evaluación, cuáles son las áreas de mejora, trabajar mucho mejor los mapas de talento, ver cuáles son los perfiles potenciales para la siguiente misión, cargándote las descripciones de puestos de trabajo. Es decir, que el futuro está emocionante. Está muy emocionante, y bueno, pues oye, tenemos que ir trabajando poco a poco, nos queda muchísimo recorrido. Total. Y lo importante es que tengamos el foco bien puesto. Totalmente. Oye, pues Ana, muchísimas gracias. Antes de finalizar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacernos. Si queréis preguntar cualquier cosa, adelante. Y si no, pues lo dejaríamos aquí. Una pregunta por ahí. Tú, sí. Dime. Vale. Ok, bien. Me gustaría saber su opinión en cuanto a los KPIs de onboarding. ¿Cuál considera usted que son los más importantes actualmente?
No te he escuchado Las- muy bien, perdóname. Bien, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, Vale. Hace rato hablaban de los KPIs de onboarding. sí. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión en cuáles son los más importantes ahora mismo en cuanto a el onboarding, cuáles KPIs entiende usted que son los que más datos o mejores datos nos pueden dar. Bueno, yo te puedo hablar de los KPIs que nosotros medimos en el onboarding, ¿vale? Entonces, los principales KPIs que medimos son, por una parte, el acompañamiento del manager, si tu manager en los primeros días te ha acompañado correctamente o no, cómo es la integración en el equipo, ¿vale? Es decir, si tus compañeros están junto a ti para resolverte dudas, si las herramientas informáticas de las que necesitas para poder trabajar están disponibles. Y luego también cuestiones relacionadas con si el propio Departamento de Personas y Cultura te ha dado la información relativa a las cuestiones generales de la organización, aquello que tienes que saber. Es decir, pues cuál es el dress code, me lo invento, cuáles son los días festivos, nuestros días de fast day, cuántos días de teletrabajo tengo. Si me han entregado toda la documentación necesaria relativa a los aspectos más internos de la organización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo clarísimo? Bueno, pues espero que os haya ayudado sobre todo a que entre todos veamos la importancia que tiene que metamos sobre todo cada vez más datos en los recursos humanos para que realmente pues, tomemos mejores decisiones y seamos todavía más importantes en las organizaciones desde el punto de vista del negocio, del crecimiento, de lo que realmente impacta en el día a día, ¿vale? Cualquier información que queráis saber sobre Factorial, aquí podéis hacer en el QR un escáner, ¿vale? Y estaremos encantadísimos de enseñaros un poquito más del producto, de cómo lo hacemos y de cómo impactamos a día de hoy pues ya más de 12.000 clientes, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por venir, gracias Ana por estar aquí. Gracias Y a vosotros. nada, que vaya muy bien el día.